Bien, el otro día estuvimos viendo este circuito, estábamos viendo circuitos de sistemas automáticos que habíamos diseñado de una forma no sistemática, es decir, con los conocimientos que habíamos adquirido o que hemos adquirido hasta ahora. Álgebra de Boole, circuito en marcha paro, contacto de habilitación, sistema de habilitación y de bloqueo, ¿vale? Teoremas de Morgan y todo eso un poco para trabajar un poco la idea de diseño de circuitos no sistemático, es decir, diseño por intuición. Y el último día planteé el circuito de un montacargas de 3 plantas. Y ya habíamos visto lo que era necesario para ese montacargas. Entonces, remitiéndome a lo que vimos el otro día, vimos que para el montacargas era necesario un motor con inversión de giro. Es decir, un circuito de fuerza que accionara un motor con dos sentidos de giro, porque el montacargas tendría que subir y tendría que bajar. Hacían falta también un pulsador por cada planta. En este caso, si son 3 plantas, haría falta 3 pulsadores para decir que quiero que el montacargas vaya a la primera planta, a la segunda o a la tercera. ¿No? Y luego también hacían falta 3 detectores de posición, uno por cada planta, para que el montacargas, si estaba subiendo o bajando para llegar a una determinada planta, cuando llegue a esa determinada planta se pare. La forma de que cuando llegue a esa determinada planta se pare es que haya un detector, un final de carrera, por ejemplo, que se accione cuando la caja del montacargas llegue a esa planta. Por lo tanto, tenemos una inversión de giro que es controlada por 3 pulsadores y por 3 finales de carrera. ¿Vale? Y las condiciones de funcionamiento son las condiciones típicas de un montacargas. ¿Vale? Aquí estoy hablando de montacargas y no ascensor porque aquí no pongo ni puerta ni nada, simplemente que la caja vaya a una planta o a otra. Ya está. Tenemos planta 1, planta 2 y planta 3 y punto. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son el condicionamiento lógico para eso? Pues más o menos he querido por este esquema porque más o menos todos lo conocemos y podemos intuirlo. Por ejemplo, si estamos en la primera planta, ¿qué podemos hacer? Ir a la segunda o a la tercera. ¿Vale? ¿Y cómo? Subiendo. Eso lo tenemos que saber, ¿no? Estamos en la primera planta, para ir a la segunda, pulsaré la segunda y el montacargas subirá y cuando llegue a la segunda se tiene que parar. O si estamos en la primera planta y quiero ir a la tercera, pulsaré tercero y entonces el montacargas se pondrá a subir, pasará por la segunda planta, seguirá subiendo y cuando llegue a la tercera planta se parará. Si estamos en la tercera planta, ¿qué podemos hacer desde la tercera planta? Pues ir a la segunda o ir a la primera. Si quiero ir a la segunda, pulsaré la planta 2, otra vez el mismo pulsador, S2. Entonces el montacargas ahora baja, ¿no? Antes para ir de la primera a la segunda hemos subido y ahora bajará. Y cuando llegue a la segunda planta, parará. Si estamos en la tercera planta y quiero ir a la primera, pulsaré el pulsador primero y el montacargas bajará, pasará por la segunda, seguirá bajando y cuando llegue a la primera se tiene que parar. Y bueno, ese es un poco claro el funcionamiento que queremos que tenga. Si estamos en la segunda planta, podemos ir a la tercera o a la primera. Si queremos ir a la tercera, pulsaremos la tercera y irá subiendo. Si queremos ir a la primera, pulsaremos la primera e irá bajando. Eso está claro, ¿no? Eso es lo que queremos. Ahora a ver cómo se implementa. Para implementarlo, hemos planteado este circuito. Yo sé que en las diapositivas tenéis otro esquema, ¿vale? Luego lo veremos cuál es ese otro esquema que tenéis en la diapositiva. Pero en principio el planteamiento correcto sería este. Y es que tenemos los 3 finales de carrera, fijaros, lo tenéis aquí, P1, P2 y P3, que aquí, como voy a necesitar varios contactos, esto es una técnica que también se utilizará a menudo cuando no tengamos contactos suficientes de un elemento, como voy a necesitar varios contactos de estos, luego veremos por qué, en lugar de utilizar ese P1, P2 y P3 en el circuito, en la circuitería que hay aquí, voy a activar con cada uno de estos finales de carrera un relé, que será el KP1, el KP2 y el KP3. ¿Vale? ¿Para qué? Para utilizar aquí contactos cerrados, abiertos, los que necesite de final de carrera. Así pues, todo lo que sea de KP1 será como si estuviera diciendo el final de carrera P1. Todo lo que sea de KP2 será del final de carrera P2 y todo lo que sea de KP3 será del final de carrera P3. ¿Vale? En principio lo que estoy haciendo con esto es un circuito muy sencillito para multiplicar los contactos de P1, P2 y P3. Pues si necesito 2 abiertos, un cerrado de P1, porque normalmente al final de carrera, ya lo habéis visto cuando habéis montado el cuadro de SSP, que tienen un contacto abierto y un contacto cerrado, y no tienen más. Entonces aquí, como voy a necesitar alguno más abierto quizá, y alguno cerrado,
Pues, por eso utilizo aquí este artificio de utilizar un relé para activarlo, ¿vale? Por tanto, esta parte del circuito de aquí es así de simple. La justificación de esa parte del circuito es esa, ¿eh? Vamos con la otra parte. La otra parte también lo voy a dividir en dos. Por un lado vamos a tener la inversión de giro, KM1 y KM2, que son los contactores, ¿ves? Por eso les llamo KM1 y KM2. KM1 que será para subir y KM2 que será para bajar. ¿No? KM1 sube, KM2 baja. Y luego voy a tener aquí tres relés, K1, K2 y K3, que van a servir para seleccionar la planta a la que yo quiero ir. ¿Vale? Fijaos que están aquí los pulsadores S1, S2 y S3 para accionar K1, para accionar K2 y para accionar K3. ¿No? Ahí los pulsadores. Simplemente marcaros aquí estos dos contactos como si no estuvieran, no penséis en ellos ahora de momento. Daros cuenta que es un marcha con su autoalimentación, ¿veis? Pulsador de marcha con su autoalimentación y un paro. Marcha, paro. Lo he puesto aquí abajo, pero también da igual. ¿Eh? ¿Cuándo tiene que parar? Yo sí selecciono la primera planta. ¿Cuándo tiene que parar la primera planta? Cuando hayamos llegado a la primera planta. Porque final de carrera P1 va a activar el relé y va a desconectar este. ¿Cuándo va a parar KP2? De momento no penséis en estos contactos de aquí, como si no estuvieran. Cuando lleguemos a la segunda planta. ¿Y cuándo va a parar KP3? Cuando lleguemos a la tercera planta. ¿Vale? Por tanto, aquí K1, K2 y K3 son marchas paros. Si prescindimos de estos dos contactos que luego explicaré y de estos dos de aquí, que también lo explicaré, esto es un marcha con su autoalimentación y un paro. Marcha con su autoalimentación y un paro. Y marcha con su autoalimentación y un paro. ¿Vale? Por lo tanto, vamos acotando los circuitos. Tenemos estos tres relés que son para multiplicar los contactos, estos tres relés de aquí que son los marcha paro de cada planta. Si tuviéramos más plantas, habría más marcha paro. Y estos dos que son los de subir y bajar. Y aquí en los de subir y bajar es donde está la lógica. Que os he dicho antes de subir y bajar. ¿No? La lógica que hemos puesto es esto. Pero vamos a analizarlo. Y vamos a analizarlo en la pizarra. Aquí, por ejemplo. Por ejemplo, vamos a analizar con la lógica positiva. Lo que llamo yo la lógica positiva. Luego vamos a aplicar la lógica negativa. Pero vamos a aplicar en principio la lógica positiva. ¿Cuándo va a subir? ¿Cuáles son las circunstancias de que va a subir? Voy a hacerlo con vosotros. Vamos a ver si lo pensamos un poquito. Que los llamemos desde arriba, me están diciendo aquí. ¿Y desde arriba cuál es? Por ejemplo, que yo lo llame desde la primera, o sea, desde la tercera, K3, ¿vale? ¿De acuerdo? Y esté en la primera, voy a ponerlo así, sería KP, en la segunda, perdón, o en la primera, ¿no? Ay, perdón. Si es que ya la edad no perdona, tío. ¿Vale? O bien que seleccione la 2, ¿no? Y estemos en la primera, ¿no? No. No. Estamos diciendo para subir. Sería otro sentido decir. Estamos hablando para subir. Subir. ¿Sí? Y para bajar, pues algo semejante, ¿no? Que pidamos la primera y que estemos en la segunda, P2. Sería bajar, ¿no? Estás en la tercera y bajas a la segunda o a la primera. Estoy hablando ahora, eso es para subir.
No, es que está parado el 2. O sea, Pero, estar ahí, a ver. a lo que te refieres, ¿no? Ese es de subida y este va a ser de bajada. Bueno, realmente posibilidad de subir. Bien, vamos a ver. Están aquí planteando aquí algunas cuestiones. Para subir, vamos a repetir. Para subir, ¿qué es lo que podemos, cuáles son las condiciones para subir? Que seleccione la 3 y estemos en la 2 o en la 1, ¿no? O que seleccionemos la 2 y estemos en la 1. ¿Sí o no? Para bajar, que seleccione la primera y estemos en la segunda o en la tercera. O que seleccione la segunda y estemos en la tercera. ¿Sí? Se puede hacer con contactos cerrados también, ¿no? Un momentito, estamos aplicando la lógica negativa, positiva. Y Borelli, ¿por qué ponen subir y bajar al revés? Nada, yo lo entendería al revés, ¿no? Si está en la tercera, baja. No. No. Vamos a ver. Está llamando desde la tercera. Que quede claro. Para subir, ¿cuándo funcionará la subida? ¿Cuándo va a funcionar el motor? ¿Cuándo se va a poner el montacargas a subir? Si selecciono la tercera planta y estoy en la segunda o la primera, ¿no? Vale, si seleccionas. Vale, ya está. Es que K3 y K2, recuerdo, mira, vamos al esquema. K3, K1, K2 y K3 son los niveles de selección de planta, ¿vale? Se le llama. De la tercera o de la segunda. Claro. Vale, ya está, no. Y KP es los solos de posición. ¿Vale? Bien. Y para bajar, pues si yo selecciono la primera y estoy en la segunda o la tercera. O bien, si selecciono la segunda y estoy en la tercera. ¿Vale? Esas son las condiciones para subir y para bajar. Bien, pues esto se podría implementar ya. Pero claro, aquí nos encontramos con una cosa. Que los relés de posición, una vez que el montacargas se mueve, se quedan en reposo. Se abren. Por ejemplo, estoy en la segunda. Vamos, que estoy en la segunda, ¿vale? Y selecciono la tercera. Se empieza a subir, pero este se abre y entonces se corta. Con lo cual, habría que poner aquí una autoalimentación a todo esto. Se podría hacer con temporizadores, pero eso sí. O sea, en vez de ponerle una autoalimentación, le pones un temporizador del tiempo que tarde hasta la siguiente planta y ya está. Ya porque tienes que estar calculando. Es muy complicado eso. Sí, Me está diciendo por él, es que no, igual no se oye y por lo tanto no queda grabado. Entonces es interesante todas estas observaciones. Me está diciendo Alfredo que de poner un temporizador para cuando, si se corta esto, pues que mira el tiempo de bajada y tal, pero hay que decir que eso sería muy complicado, porque hay que medir el tiempo y luego el tiempo no es el mismo de llegar a la primera como a la segunda, como a la tercera. Entonces lo suyo sería poner una autoalimentación, sería lo suyo. ¿Vale? Pero luego tendríamos el problema del paro. Porque esto, bueno, cuando paramos, si ya queda autoalimentado, ¿vale? Todo esto ya queda implementado. Tendríamos que poner aquí algún sistema de paro, también otra lógica de paro aquí. Lo cual el circuito se complica. ¿Vale? Independientemente de que hay otra serie de acciones. Entonces, esa sería la lógica positiva. Vemos que la lógica positiva me estoy encontrando con dificultades. Y la lógica positiva quiero decir que ¿cuándo subo? Pues sí doy K3 y sí estoy en KP1 o sí estoy en KP2. Lógica positiva. Vamos a emplear la lógica negativa. Es la que empleamos aquí en el esquema este. Hay veces que, ya digo, el método por intuición dice, bueno, pues voy a pensar en positivo, que es lo primero que se te ocurre. Pero a veces si pensamos en negativo, encontramos otras soluciones. ¿No? Vamos a ver ahora la lógica negativa. La lógica negativa dice, bueno, pues ¿cuándo subo? Sí. Si selecciono cada 3, y no estoy en KP3, perdón, cada 3. Y no estoy en el tercero. O bien, si selecciono el 2
y no estoy ni en el segundo ni en el tercero. Ahora sí. Repito la lógica. ¿Cuándo subimos? Si selecciono el tercero y no estoy en el tercero. Si estoy en el tercero, pues estoy debajo, el último piso, ¿vale? O bien, si selecciono el segundo y no estoy ni en el segundo ni en el tercero. Y no estoy no estoy por arriba. ¿De acuerdo? Tenemos esa lógica, bien. Es que antes estaba mal planteado. ¿Y cuándo bajamos? Pues si selecciono el primero y no estoy en el primero. ¿Vale? Si no estoy en el primero, pues estoy por encima. O bien bajaremos si selecciono el segundo. Esto está mal. Selecciono el primero y no estoy en el primero. O bien si selecciono el segundo y no estoy ni en el primero, o sea, ni en el segundo, ni estoy en el primero. Esto es bajar. ¿Vale? Repito. ¿Cuándo bajo? Si quiero ir al primero y no estoy en el primero. Si estoy en el primero, pues no, por mucho que de ahí, eso no baja. ¿Vale? O si selecciono el segundo y no estoy ni en el segundo ni en el primero. En ningún caso bajaré si doy al tercero. Como en ningún caso subiré aquí si doy al tercero, si estoy en el tercero, perdón. O sea, si doy al primero. Esta sería la lógica negativa. Puedes simplificar contacto. Sí, ahora vamos a eso. Pero quiero dejarlo ahí para que veáis cómo es el razonamiento. ¿Lo vemos ahí todos? ¿Cómo es el razonamiento? Bien. Antes de simplificar el contacto, nos damos cuenta de que aquí además ya no hace falta autoalimentación. Porque esto se va a mantener. Por ejemplo, imaginaos que no estoy en el tercero y yo quiero seleccionar y yo quiero subir al tercero. Pues este se cierra y sigue subiendo hasta que llega a KP3. Y cuando llega a KP3 se abre y para. Por sí solo ya para. No hay que poner una historia para que luego pare. O imaginaos que yo selecciono el segundo. Pues selecciono el segundo, pues va a subir. Es porque está el primero, porque no está ni en el segundo ni en el tercero. Va a subir. Cuando llega a KP2 se va a abrir. Bueno, pues eso sería para subir y para bajar. Y vemos que no hace falta ni autoalimentación, ni hace falta poner contactos de paro ni nada. Lo que sí que se puede hacer es simplificar el contacto, como ya ha señalado alguno de vuestros compañeros aquí. ¿Qué contacto se puede simplificar? Pues este, KP3 aquí, que es como sacar factor común. Esto se ve aquí claramente, pero también en la fórmula también se vería. La fórmula de esto nos daríamos cuenta que es la suma de dos términos que tienen KP3 y se puede sacar factor común a KP3. Es decir, esto puede ser así. ¿Vale? Y esto puede ser también así. ¿Vale? Que es justamente lo que tenemos aquí en el esquema. Lo podéis ver. ¿Vale? ¿Veis estas dos redes que hay aquí? Eso es lo que hemos... Vaya. Eso es lo que hemos cambiado. ¿Conforme? Bien. ¿Qué más hay aquí? Pues hay el interbloqueo típico de la inversión de giro. Estos dos contactos cerrados.
Como es una inversión de giro, hay un contacto cerrado de KM2 en serie con KM1 y un contacto cerrado de KM1 en serie con KM2. Subir y bajar. ¿Vale? Entonces, esta parte de aquí es la lógica esa, la que hemos razonado. Y por último, me falta por explicar qué hace esto aquí y qué hace esto. Bien, vamos a explicar qué hace esto aquí. Aquí fijaros bien que estos dos contactos de KM1 y KM2 cerrados están en serie con los 3 pulsadores, solo con los 3 pulsadores, no con las autoalimentaciones. Quiere decirse que es un montacargas que no tiene memoria, que no podemos estar mientras que está subiendo, porque si mientras que está subiendo o bajando, si no está esto, yo podría pulsar cualquier otra planta y entonces ahí habría problemas. No quiero que sea así. Si quisiera hacer un montacargas o un asesor con memoria, tendría que planteármelo de otra forma, pero esto no tiene memoria. Simplemente yo quiero ver y hasta que no llegue no paro y no vuelvo a dar a otro montacargas. Entonces, esto lo que evita es que mientras que esté funcionando, no puedo yo pulsar ningún pulsador más. Simplemente lo que hace es bloquear la marcha de los 3 selectores de piso. Bloquear la marcha, solo la marcha. Fijaros que bien que solo bloquea la marcha. Es decir, una vez que yo pulso el primero, queda autoalimentado y se pone en marcha. Por mucho que yo pulse 2 o 3, no entra. ¿Vale? Y luego falta por explicar estos dos contactos de aquí. KP1 y KP3 en paralelo. ¿Qué necesidad hay de estos dos? Bien, imaginemos que no están estos dos. Si no están estos dos, cuando yo pulse ese 2, aquí tenemos este K2 y este K2. Pues entonces dependerá del sitio en el que esté. ¿Vale? Si está en el KP3, por ejemplo, pues va a entrar bajar. Si está en el KP1 va a entrar subir. Si está en el KP2 no va a entrar ninguno. ¿Vale? Pero ¿y si el montacargas se ha quedado parado entre plantas? Imaginaos que el montacargas se ha quedado, por las razones que sea, se ha quedado parado entre plantas. Es decir, no está pulsado ningún final de carrera. Ni P1, ni P2, ni P3. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir si yo pulso S2 y no está esto? Pues que va a entrar K2. Y si entra K2 y no hay ninguno de estos pulsado, va a entrar tanto subir como bajar. ¿Lo veis? Repito, si el montacargas se ha quedado entre plantas, no hay ninguno de estos pisado. Ningún KP está activado. Por lo tanto, todos estos contactos están cerrados. Si yo pulso aquí y entra K2, resulta que se va a cerrar tanto este como este. Y el sistema va a querer tanto subir como bajar. Tienden a entrar los dos a la vez y hay cortocircuito. Pero bueno, se queda uno solo. Si no hubiera circuito de fuerza, se quedaría uno solo. ¿Vale? El más rápido se quedaría, porque luego el otro quedaría bloqueado. Pero como hay circuito de fuerza, y en el circuito de fuerza sabemos que una inversión de giro hace un cortocircuito, pues en el instante se juntarían los dos y habría un cortocircuito. Entonces, para esa eventualidad, es por lo que pongo yo aquí estos dos contactos. Es decir, ese K2 no va a entrar a no ser que esté en alguna planta. O en la primera o en la tercera. Si hubiera más plantas, habría que poner aquí tantos contactos paralelos como plantas hubiera menos la suya. ¿Vale? Y en todos los intermedios habría que hacer lo mismo. Imaginaros un montacargas de 4 plantas. La lógica aquí, bueno, pues tendría otra rama más, pues según la lógica que hemos pensado, ¿vale? Pero en las plantas intermedias habría que prever eso, porque en una planta intermedia, a una planta intermedia puedes llegar subiendo o bajando. Si está en una, ya lo hemos pensado, pero si no está en ninguna, pues tienen que entrar los dos a la vez. Entonces hay que evitar eso. Y por eso están estos dos contactos aquí, para evitar que entre cada dos si no estamos en ninguna planta, ¿vale? Porque había un cortocircuito. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, pues daros cuenta cómo con esto quedaría explicado el circuito. Se ha diseñado pues pensando, por un lado,
Primero pensando en la lógica, es decir, lo primero que he explicado sale de corrido, porque yo en el momento que pienso esta lógica me doy cuenta que necesito dos contactos cerrados de KP2 y un final de carrera no tiene dos contactos cerrados de KP2. Entonces, por eso es por lo que he creado estos tres redes aquí, porque necesito de KP2, necesito dos contactos cerrados. ¿Vale? Entonces, la lógica subida y bajada, la lógica de selección de plantas, que son tres marchas paros, marcha el botón de marcha y paro el selector de planta, también es fácil de pensar, relativamente fácil, y luego las eventualidades estas de los dos contactos cerrados y los dos contactos abiertos en paralelo. ¿Vale? Pase. Bueno, vosotros el esquema que tenéis aquí en las diapositivas no es este. El esquema que tenéis en las diapositivas es ese. Los que tenéis diapositivas, que veo que sois pocos los que tenéis diapositivas sobre la mesa, pero bueno, ese es el esquema. De ese a este. ¿Vale? Vale, este aquí no es muy estándar, sobre todo porque tiene contactos aquí abajo y eso no es muy ortodoxo. ¿Vale? Normalmente todas las bobinas van a neutro. Pero he querido poneros este esquema porque es la estrategia de ahorrar contactos. Claro bien. Aquí. Estos dos contactos. Hay dos contactos de cada dos que tienen un punto eléctrico común. Bueno, pues esos dos contactos yo los puedo hacer que sea un contacto de esta forma. Fijaros solamente en eso. Bueno, realmente he utilizado dos contactos de KP2, pero hubiera sido lo mismo de cada dos, ¿vale? Lo que he hecho ha sido invertir poner KP2 arriba y KA2 abajo, y aquí igual, ¿vale? Y hacer un punto común. Te cuenta de que eso de ahí arriba es lo mismo, pero de abajo. Dos cosas, he cambiado aquí. Podría haber hecho el KA2. No, los dos no, uno u otro, dije elegir. Claro. Claro, si no, hay un punto común aquí. Ya tienes unidos estos dos y ya es jodido la cosa, ¿vale? Hay que elegir. Me está diciendo Alfredo que K2 también se podría, pero si yo hago esto, ya tengo aquí estos dos juntos y ya vendría también por cada tres y sería complicada ya la cosa. Habría retornos ahí no deseados. ¿Vale? Y luego, por último, daros cuenta que aquí, tanto KM1 como K3 tienen un cerrado de KP3. ¿Lo veis? Y KM2 y K1 tienen un cerrado de KP1. Pues lo que he hecho ha sido unificar también esos dos contactos, poniéndolos por debajo. Porque poniéndolos por arriba nuevamente habría un punto, unos retornos no deseables. Entonces, si yo este contacto de KP3 lo pongo aquí abajo, este también lo pongo aquí abajo, y KP1 también lo pongo ahí abajo, se me quedaría así. KP3 que bloquea tanto a KM1 como a KA3. Y KP1 que bloquea tanto a KM2 como a KA1. ¿Vale? Fijaros. Ahora abajo, os pido que os fijéis abajo. Cómo unifico los contactos. Lo de arriba está bien. Lo de abajo no está del todo bien, pero bueno, en un momento dado, porque más o menos hay una norma de conexionado y de seguridad de conexionado que dice que todos los finales de bobina deben de ir a neutro. ¿Vale? Una norma no escrita, pero que más o menos es así. Entonces, esto no es muy ortodoxo. Entonces, en un caso, bueno, pues para salir del paso, lo que sea, pero cuando tengáis que hacer alguna cosa así, que pueda venir bien para salir del paso. ¿No? Que haya contactos y demás. Pero que sepáis de dónde sale este esquema. Ha sido todo el razonamiento para llegar a este circuito, a este esquema. ¿Vale? ¿Lo habéis entendido? No os asustéis, que yo no os voy a pedir que me expliquéis el circuito en cuestión, nada más que lo que podáis poner en la memoria, si tenéis que montar este. ¿Vale? Cuando expliquéis un circuito como este, pues intentad, bueno, ahí vais a tener el vídeo, intentar explicar el circuito por partes, por fases, como yo lo he hecho. Explicar primero las partes que tiene el circuito, la funcionalidad que tiene cada parte. ¿De acuerdo? Pues más o menos es eso lo que yo pretendo. Que en un examen no, pero en la memoria, pues si te montáis un montacarga de tres plantas, sí que voy a tener que explicármelo. ¿No? Bien, diseño no sistemático. Y con esto dejamos la explicación por hoy.